Hola, ¿Me oye? hola, buenos días, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto, Shu, verte por aquí otra vez después de un ratito que estuvimos Igualmente, con otras igualmente. cosas. Pero hoy tenemos un tema padre, interesante, que tú nos vas a contar un poquito sobre él. Y nada más antes de darte el micrófono, le recuerdo a toda la gente que esta plática queda grabada en nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube de la Keile, por si quieren verla cuando terminemos. Y también, si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir en el Facebook o en preguntas y respuestas de acá, del Zoom, y con mucho gusto se las vamos a contestar. Muchísimas gracias a todos. Se está conectando la gente. ¿Cómo estás, Shu? Muy bien, Anita, muy contenta de estar nuevamente aquí. Y pues tú me dices cuándo iniciamos. Ya, yo me desconecto. Acá estoy contigo, escuchándote atentamente. Nada más apago mi cámara para que tú puedas tener tranquilidad para decir todo lo que tienes que decir. Mil Anita, gracias y ahorita nos vemos. te ¿Eh? pregunto, al final tendremos unos minutos para preguntas. Sí, sí, ya lo dije ahorita que te paraste. Dije que tendremos, si alguien quiere escribir tanto en Zoom como en Facebook, las preguntas, dudas o comentarios que tengan. Y al final tú contestarás, ¿ok? Muy bien, muy bien. Gracias, bienvenidos todos. Pues muchas gracias, Anita. Gracias a todos, a todas por estar aquí. A mí, la verdad, me da mucho gusto estar de nuevo en este espacio de la Keile después de estos 2 tremendos meses que hemos vivido y que nos han mantenido alejadas, por lo menos a mí, puesto que creo que lo adecuado durante estos 2 meses fue enterarnos de estos dos hechos graves que hemos vivido. Primero, y con mucho mayor fuerza, la cuestión del ataque de Hamas a Israel, la guerra consecuente, todo lo que ha sucedido, la devastación de nuestro amado Acapulco ha sido también una cosa que ha partido el corazón de los mexicanos, y allá todo lo que pasa en Israel de los judíos mexicanos. Así que, pues la verdad que no ha habido espacio, oportunidad ni ocasión de hablar de otros temas. Pero, como hemos comentado y como sabemos, la vida sigue. Y a pesar de que seguimos con el corazón herido y preocupados todos, vamos a hablar de otros temas. Y en esta ocasión se me ocurrió, porque hemos vivido tanto mal, que me vino a la mente los consuelos que podemos encontrar. Quiero comentarles que no es una incitación al vicio. Puede ser, como dice Anita, que tenga un poco de humorístico, pero en realidad esta es una charla con intenciones de información cultural, histórica, tradicional. Y así lo vamos a ver. Vamos a hablar de estas 3 bebidas que son tan paradigmáticas, tan tradicionales en la historia de México. Vamos a hablar inicialmente del pulque. ¿Por qué primero del pulque? Porque es una bebida ancestral. Es una bebida que se puede retomar, podemos saber de ella, desde los primeros códices antiguos, de los primeros códices indígenas que nos depictan cómo era la vida, cómo se mostraban los momentos de ebriedad frente a la ingesta de pulque. Voy a hablar un poco de esta leyenda y de esta historia del pulque, y después voy a decir el proceso de elaboración y cómo es en la actualidad, y ese mismo patrón
voy a seguir para las otras dos bebidas que son el tequila y el mezcal. Empecemos por decir que las tres están emparentadas. Son familia, porque todas provienen de la familia de las cactáceas, que son estos magueyes, estos cactus que crecen en diferentes espacios de la República Mexicana y que han estado presentes y siguen muy presentes hoy. El pulque viene, como les digo, desde tiempos prehispánicos, muy atrás. Y los vemos en los códices indígenas y después en los códices que van a dejarnos los frailes de la conquista. Lo acompañan varias leyendas al nacimiento del pulque. Yo voy a hablar de una que en especial me gusta más que las otras, aunque hay varias. La que yo utilizo es hablar de cuando el gran dios Quetzalcóatl, que sabemos de él, el gran dios, se enamora de la diosa del maguey, Mayahuel, se enamoran, se unen y deciden hacer su vida juntos, pero la familia de Mayahuel, la familia femenina, no está de acuerdo con esta unión y sueltan los malos espíritus en contra de la pareja y Mayahuel es destruida. Quetzalcóatl llega a la tierra, encuentra que Mayahuel ha sido destruida, rescata sus restos, los planta y de allí van a ser el primer maguey. Este primer maguey, que después va a ser una de las plantas de las cactáceas más importantes en la agricultura mexicana, va a surtir de un líquido que la verdad tiene un contenido alcohólico muy bajo, tiene un 8% de contenido alcohólico, pero por las razones que les diré ahora, se tomaba en grandes cantidades. En las leyendas prehispánicas, en la tradición prehispánica nos dice que la bebida del pulque tan fresca y tan sabrosa era solo para las clases altas, para las clases privilegiadas de la sociedad náhuatl, porque es una bebida que se da en la región del centro de la República, o sea, la náhuatl, lo que llamamos también azteca, ¿sí? Pero la palabra azteca ya no se utiliza, son los náhuatl. Entonces, aquí, esta bebida va a ser una bebida de los dioses, una bebida mística y mítica, que va a ser para agradar al emperador, a lo que era la nobleza, a lo que eran las altas esferas del ejército o del sacerdocio, pero no era para el pueblo en general. Y recordemos que en la sociedad náhuatl era muy dividida, era difícil pasar de una clase social a otra. Entonces el pulque va a ser para la clase privilegiada. En los códices vemos grandes escenas de embriaguez. ¿Y cómo va a ser este embriaguez si es 8% de contenido alcohólico? Pues porque se ingería en grandes cantidades. Se supone que el sabor es muy agradable, que es muy fresco. Aquí les comento que yo tengo mi historia con el pulque, que les platicaré más adelante. Pero, pues, además hay que decir que este embriaguez tenía algo de místico, así como, digamos, como el peyote es en Nayarit, la ingesta del peyote no se toma como un vicio, sino como una iluminación. Así eran estos momentos alrededor de la ingesta del pulque. Esto va a cambiar con la conquista. Los frailes
los propios conquistadores ven aquí, pues, tanto un peligro, entre comillas, para la moral del pueblo, como también una posibilidad de hacer negocios, como se hicieron con el pulque. Y entonces esto va a cambiar y poco a poco el pulque deja de ser alimento o bebida de la nobleza, porque para empezar la nobleza indígena desaparece con la conquista y entonces se va a volver una bebida popular, una bebida más dedicada a las zonas rurales. Como les comenté, en el centro de la República, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, hay grandes, hasta la fecha, grandes haciendas pulqueras. En Tlaxcala hay muchas, en una región de Puebla también las hay, y allí el pulque va a brotar y a utilizarse en grandes cantidades. Pero se vuelve una bebida de bajo estrato social y económico. Ya no tiene nada que ver con sus inicios de castas divinas, por ejemplo. Más adelante, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, aún hasta el XIX, va a ser una bebida altamente favorecida por las clases rurales y las clases socialmente bajas, buscando también los frailes una manera de industrializarla, de comercializarla, pero ahorita les voy a platicar por qué eso no se pudo hacer. En el siglo XX, la industria pulquera, la producción pulquera, para ser más exacto, la producción pulquera sufre un golpe fuerte. ¿Con qué? Con la entrada de la industria cervecera al país. Ya en el siglo XX, pues sabemos, México entra a las primeras etapas de la modernidad y grandes capitales se invierten en la industria cervecera. Y esto va a ser un golpe mortal para el pulque. Aunque les voy a decir, yo consulté recientemente en el INEGI y todavía el día de hoy se producen como 170,000 litros de pulque al año, lo cual quiere decir que aún sigue vigente esta bebida. Pero los que vivimos un poco del siglo XX podemos recordar que se redujo a la venta en las pulquerías. Las pulquerías era, como quien dice, el establecimiento más bajo, más corriente para ir a embriagarse. Y no sé si se acuerdan de aquellos localitos que había, o localotes, no sé, que tenían esas puertas que se abrían y se cerraban. Afuera decía prohibida la entrada a mujeres y a personal uniformado. En fin, que fue una bebida que fue bajando de categoría poco a poco, aunque les digo que hasta la fecha se sigue ingiriendo, porque además se le ha aumentado sabores de diferentes frutas. Hay el curado de fresa, hay el curado de tuna o de algunas otras frutas, y entonces esto ha mantenido al pulque y su supuesta frescura. Para otras personas, pues es una bebida un poco como lechosa, como babosita, que no atrae, pero se le adjudican, esto es importante, grandes poderes nutritivos. Había el dicho que dice que al pulque solo le falta un grado para hacer carne, lo que
como dicen, whatever it means, no sabemos qué significa, que le falta un grado para hacer carne, pero nos está hablando de un poder nutricional importante. También, o quizá es una excusa para seguirlo consumiendo. También, y esto lo hemos vivido en las haciendas pulqueras en Hidalgo, se le atribuyen poderes afrodisíacos. Hay un dicho muy común en el estado de Hidalgo, que donde les digo hay grandes haciendas pulqueras, donde se celebra cualquier festejo, se celebra con una gran barbacoa y grandes cantidades de pulque, que dice que pulque y chivito, o sea, barbacoa de chivo, pulque y chivito, seguro muchachito. O sea, que tiene sus poderes afrodisíacos. Eso es en cuanto a la historia y la idiosincrasia de esta bebida. Ahora, ¿cómo se elabora? El pulque, como sus primos, el tequila y el mezcal, provienen de esta familia cactácea que la naturaleza fue pródiga en darla a nuestro territorio en ciertas zonas. Ahora, es muy interesante darse cuenta que el crecimiento y la producción del pulque y sus primos, pero ahorita hablo del pulque, va mucho con la idiosincrasia del mundo rural, del pueblo. ¿A qué me refiero? Sabemos que la gente que está inmersa en la agricultura, en el mundo rural, pues aprende a ser paciente, porque la naturaleza tiene sus tiempos y por más que yo me apresure y le rece a Tlaloc o lo que sea, la temporada de lluvias viene cuando le toca llegar, a veces se atrasa, a veces se adelanta, pero tiene sus tiempos. Entonces la gente del mundo rural aprende la paciencia. Todo en la agricultura requiere de paciencia y lo mismo el crecimiento del maguey. Un maguey tiene que esperar, la producción del maguey tiene que esperar 6 años después de que nace la planta, de que yo la planto y empieza a crecer el maguey. Hay que esperar de menos 6 años para que la planta llegue a su maduración. Aquí aparece el especialista, el tlachiquero. El tlachiquero es el que con su machete, si recordarán los que tienen la edad suficiente, en la lotería aquella que jugábamos de estampitas, había una imagen del tlachiquero con un colgajo que viene desde la frente, su gran machete, y a los 6 años capa, o sea, destruye el corazón del maguey, que es como una piña que se tiene que romper, se tiene que capar para que deje el crecimiento y empiece a secretar esta aguamiel que en aquellos tiempos se decía que el tlachiquero tenía que succionarla para que empezara a salir. Y entonces salía esta lechita y se tiene que cuidar y se tiene que almacenar en aquellas épocas, primero en barricas, probablemente eran metálicas o de barro, y ahí van a tener que esperar nuevamente un tiempo en el cual este líquido, esta aguamiel, empieza a fermentarse y con esta fermentación surge el contenido alcohólico y va a poder ser ingerida y tiene estos poderes de embriagar. Así que, pues, el problema con el pulque y el problema que no ha permitido que el
pulque viva un proceso de industrialización es que en el momento que empieza a fermentarse, no hay forma de detenerlo. Y entonces la fermentación pues tiene que tener un momento final, porque si no, la bebida se pudre. Y eso es lo que empezó a pasar con el pulque cuando se quiso industrializar. Recuerdo, hace muchísimos años, que hubo intentos de embotellarlo. Había unas botellitas color de rosa para que se pudiera, pero nunca se logró industrializar, comercializar el pulque de tal manera que se vendiera como se venden los otros licores de los que vamos a hablar o cualquier otra bebida que no sufra este proceso de fermentación. Entonces, como les digo, el pulque quedó como una bebida corriente, una bebida que solo se vende en locales de muy bajo estrato o que, como les digo, se utiliza para grandes festejos rurales, porque se tiene que beber poco tiempo después de haberlo producido. Y esto, pues, por una parte asegura la frescura de esta bebida, pero por otro lado ha impedido que sea comercializable y que se expenda, digamos, en el súper, imposible. No se puede hacer y se trató y no se logró. Repito, con todo y todo, el pulque se sigue produciendo y se sigue consumiendo. ¿Qué más les puedo decir del pulque? El pulque, las otras dos bebidas, tienen unos procesos semejantes al del pulque, aunque sus historias han sido completamente diferentes. ¿A qué me refiero? Repito, la naturaleza ha sido pródiga con esta familia de cactáceas. Ha poblado grandes zonas del país con estas plantas y cada población de cada uno de estos zonas rurales ha visto la manera de utilizarlo, consumirlo y darlo al mercado. Vamos a hablar del tequila. El tequila sigue la misma pauta, como les digo, es la misma familia, cactácea, pero tiene que ser de la familia de las cactáceas, Agavácea. De ahí viene la palabra agave. Ahora, aquí el agave se produce ya no en las zonas que le sigue del centro del país, sino más bien en el occidente, en el estado principalmente de Jalisco, aunque tiene otras zonas donde también se produce el agave. ¿De dónde viene la idea de tequila? Tequila es cuando un científico, un botánico científico francés radicado en México, el señor Clemence Weber, analizando las fibras de esta planta, que aparentemente es muy pobre, aparentemente es muy común, pero que sale de allí esta riqueza, hizo una indagación, una investigación científica y a él se le debe que se le conozca como agave y la tequilana Weber. Si no es tequilana Weber, no tiene estas propiedades, no puede llamarse tequila. Aquí me lleva a hablarles de la denominación de origen, que todos sabemos qué significa. Si no tiene ciertas cualidades y no pertenece a un tipo de tierra que lo produzca y no sigue ciertos parámetros para su elaboración,
no puede llamarse tequila. ¿Sí? Esto para el tequila se hizo hasta recientemente, en el año 90, 90 y algo, porque si bien el tequila siempre se ha producido en México, no faltaron quienes trataron de imitarlo cuando empezó a surgir el auge del tequila, y en Japón producían tequila, o sabrá Dios dónde más producían tequila, hasta las botellas eran semejantes, y entonces se hace la denominación de origen. Si no es un producto que venga de esta zona jalisciense que se llama tequila, no puede llamarse tequila. Y no solo la zona geográfica, porque también en Tamaulipas y en Guanajuato se produce tequila y se puede llamar tequila y tiene denominación de origen, porque la tierra es la misma, la calidad y las cualidades de la tierra son las mismas, el clima, la producción del maguey. Por ejemplo, esto es muy claro en otras partes. Por ejemplo, hablemos como ejemplo nada más la champaña. La champaña es una bebida que se produce a través de unas uvas específicas que se dan en la región de Champaña, en Francia. Si no son de allí, no se puede llamar champaña. Si a 2 kilómetros se produce en territorio español, digamos, la misma uva, igualita la uva y el proceso es el mismo, pero no es de esta zona que tiene denominación de origen, pues no se puede llamar champaña, aunque sea exactamente igual, se llama cava. O si viene de una región italiana que pueda ser colindante y tenga las mismas cualidades, tampoco se vaya a llamar prosecco o como quieran, pero no se puede llamar champaña. Lo mismo es la situación con el tequila. Al tequila no lo acompaña una leyenda prehispánica porque no era conocido entonces. El tequila empieza a saberse de ella ya con la época de los misioneros, de los evangelistas que se empiezan a preocupar por la ingesta de licores entre la población indígena, pero que también durante mucho tiempo fue una bebida para el pueblo, no rural específicamente, pero sí no de grandes vuelos sociales. Pero eso, como sabemos hoy, eso fue cambiando. Aquí hay una diferencia muy importante. El tequila, que también hay que esperar los años requeridos para que la planta produzca, tiene una cualidad que no tiene el pulque, y es que a través del destilado que va a llevar, se logra mantener límpido el líquido y no se descompone, no se pudre. Y entonces, como lo sabemos, se puede embotellar, se puede industrializar como se ha hecho. Entonces, el tequila, como les decía yo, su historia. O primero voy a decir su elaboración para ver las semejanzas con el pulque. Igual hay que esperar los años para que surja la planta, para que la planta madure, muy semejante al pulque, pero después viene un proceso diferente. La pulpa de los magueyes hay que cocerlas, hervirlas, y este es otro proceso interesante e importante en la elaboración. Después la fermentación, luego la destilación, que hay que hacerla específicamente en contenedores de madera, de nogal o de encino, lo cual va a refinar
el sabor de esta bebida que no la tiene el pulque. Aquí vamos a separarnos del pulque. Al pulque ya lo dejamos aquí y vemos que el tequila tiene una elaboración, un origen semejante, pero un desarrollo diferente, una elaboración diferente. Para nosotros sabemos que hay muy diferentes tipos de tequila, hay el añejo, el blanco, el añejo, ahorita se me va el tequila tradicional, digamos, en fin, tiene muchos nombres, y todo va a depender de su tiempo de fermentación, su tiempo de destilación, los contenedores de qué son y cuánto tiempo van a estar dentro de estos. No es lo mismo un tequila que estuvo destilándose en unas barricas de madera de encino que en unas de roble o de nogal, que también van a afectar, van a modificar su sabor y su color y su calidad. Ahora, esto se logra con los magueyes que crecen en la región, inicialmente la región de Tequila, en el estado de Jalisco. Y que proviene, como les dije, de la tequilana Weber, que es el agave azul. Si no es azul, no es un tequila de calidad. No sé si han ido a la región de Tequila, y si no han ido, les recomiendo mucho que vayan, porque además de que ahorita les platico de las diferentes formas de mostrarnos cómo se elabora el tequila, el llegar a esta región, y está uno acostumbrado que los paisajes a los que alcanza la vista generalmente son verdes. Y de repente nos abrimos aquí los ojos y nos encontramos que el paisaje, el panorama es azul. Y es una sensación maravillosa, que el campo, en lugar de ser verde o amarillo o color ocre, es un azul metálico maravilloso. Y ese es el tequila, ese es el maguey del cual se va a elaborar el tequila. En la región de Tequila, en el pueblo mágico, que ya tiene esa categoría de pueblo mágico, que es Tequila, Jalisco, además de tener este regalo a la vista, que les digo, del campo color azul, hay diferentes casas de los primeros elaboradores, de los primeros productores de tequila, como es la Casa Cuervo, como es la Herradura, como es la familia Sausa, que abren sus puertas a sus destilerías para que la gente vea cómo es el proceso de principio a fin. Y es muy interesante. Además, le dan a uno una probadita cada vez, así que si bien no ofrecen comida, si van les recomiendo que se lleven unas papitas o unos churritos o algo, porque si no sale uno bien contentito de la visita, porque prueba y prueba y prueba. Pero es sumamente interesante seguir punto por punto todos los pasos de esta elaboración. Como les digo, es primero, aquí ya no es el tlachiquero, sino es el jimador, nombre que tiene uno de los tequilas. El jimador es quien va con su machete, igual que tiene un nombre específico, a capar el nopal, acapar el corazón del nopal, nuevamente esta piña, les digo, y empieza ya no una succión como el tlachiquero, sino va a brotar el líquido y de allí sigue todo el proceso de elaboración, que lo podemos ver cuando vamos a esta zona de Jalisco. En la historia del tequila
es muy diferente a la historia del pulque. A diferencia del pulque, el tequila tuvo una historia ascendente en lo social. En un principio, a principios del siglo, que es cuando empieza, aprovecho a decir que puede llevar bien la confrontación con el mundo cervecero. Son diferentes. La cerveza y el pulque tenían algo parecido, ¿sí? Espumosos, necesitan un contenedor, un vaso grande para que se pueda tomar. El tequila desde un principio es cristalino, en diferentes tonos, pero es cristalino, tiene un contenido alcohólico de casi 45, entre 35 y 45 grados de alcohol, lo cual es fuerte. Entonces, por eso lo tomamos en un caballito pequeño de cristal que muestre lo cristalino, valga la redundancia, lo cristalino del líquido. Y entonces, las primeras partes del siglo XX fue esta bebida también popular, aunque no al grado del pulque. Pero siempre recordemos que el tequila se vuelve como una parte emblemática de la identidad mexicana. Si hablamos del tequila, el tequila está presente en las canciones, en todas las canciones de José Alfredo, por ejemplo, y en muchas canciones mexicanas está el tequila como un personaje importante. Está en los murales de los grandes muralistas mexicanos, siempre está el maguey, está el tequila, pero era de cualquier manera una bebida de clase media. Conforme fue avanzando el siglo y fue avanzando el proceso de elaboración, se fue sofisticando y se fue haciendo más y más refinado, tanto en su proceso de elaboración como en su proceso de embotellamiento, como en la gente, el público al que llegó. Sabemos que hoy, fines del 20 y principios, las primeras décadas del 21, el tequila es una bebida que ha ascendido a las más altas esferas sociales, no solo de nuestro país, sino internacionalmente. Es de mucha categoría pedir un tequila o una bebida hecha a base de tequila que han encontrado que se mezcla muy bien con fruta, que se mezcla muy bien con otros licores y que da categoría. Aquí me gusta equiparar este ascenso del tequila con un proceso social femenino. Hoy en día, aquí en Oslo, en París o en Australia, se juntan un grupo de mujeres y que piden tequila. Es decir, el tequila ha acompañado a este movimiento de liberación de la mujer. Porque acordémonos que el tequila, así como dije que era una identidad de lo mexicano, del mexicano y de lo mexicano, era también una bebida de hombres. Había que ser muy macho para tomarme mis tequilas. Y es el de los charros jaliscienses, del mariachi jalisciense, hombres. Y con la sofisticación y el ascenso social del tequila y el ascenso de derechos de la mujer, se dio este fenómeno que ahora el tequila ya es una bebida muy de mujeres. Eso me parece muy interesante.
Aquí no podemos decir que se le adjudiquen grandes propiedades nutricionales al tequila, pero sí, pues otro tipo de propiedades que son, pues, de llegar a un momento de euforia. Y cuando Anita les puso ahora que esto era humorístico, no es realmente humorístico, pero sí era el tema que yo quería utilizar para quitarnos un poco este tremendo agobio que hemos tenido. Ahora, como les decía yo, el ascenso social del tequila ha hecho que sea muy importante reforzar la denominación de origen, porque sobre todo el proceso tequilero tiene que mantener, a pesar de su industrialización, tiene que tener un origen tradicional, ancestral, tradicional. Y eso es lo que cuida la denominación de origen, porque los primeros pasos del tequila siempre siguen todo el proceso de tradición artesanal con el que nació. También la sofisticación del tequila, que como les digo siempre ha sido un vasito, un caballito, la palabra lo dice, un caballito pequeño, ahora se sirve en otras copas, coñaqueras o de cóctel, y también el proceso de embotellamiento ha sido muy sofisticado. Yo les recomiendo también que se den una vuelta por un restaurante que está donde converge Reforma y Constituyentes. Hay allí un edificio de consultorios y abajo hay un restaurante cuyas paredes están tapizadas con botellas de tequila de todo tipo. Cientos y cientos de botellas diferentes, de diferentes tequilas, con diferentes botellas, una más artesanal que la otra. En Jalisco hay muchas tequileras hechas y regenteadas y manejadas por mujeres. Y ellas producen tequila y las embotellan, digamos, en una imagen de un zapato de tacón. Y el zapato de cristal de tacón, digamos, el zapato de la Cenicienta, está lleno de tequila delicioso. Y así se ha unido una industria del vidrio y del cristal artesanal con la artesanía de la producción de tequila. Y también hay que decir que, como dicen, un tequila no es nada. Y dos, no, como dicen, un tequila no es ninguno. Y como uno es ninguno, pues hay que tomar 2 o 3, pero cuidado. Como les dije al principio, esta plática no es una incitación al vicio, es simplemente ver cómo podemos alivianar nuestros pesares. Y aquí voy a hablar, tengo ya muy poquito tiempo porque quiero dejar unos minutos para comentarios y preguntas, voy a hablar del mezcal. El mezcal es otra bebida con los mismos orígenes del maguey, de la planta cactácea. Aquí no es agavácea, aquí no es agave. Este se da en la zona de Oaxaca. Fíjense qué curioso, qué regalo le dio la naturaleza a nuestro territorio, que en diferentes zonas tan distintas de la etiología de la tierra se dan estos magueyes. Y estos magueyes son una fuente de riqueza y de alegría y de progreso para estas diferentes zonas. El mezcal también tiene que ser oaxaqueño, aunque la denominación de origen que también tiene
lo ha agregado a otros territorios adyacentes similares en la tierra, en el clima, en la producción. Y aquí también tiene que seguirse un proceso artesanal que lo podemos contemplar muy claramente en diferentes espacios en Oaxaca. Aquí lo que quiero decir que si bien el proceso es el mismo de paciencia, de cuidado del maguey, el proceso de destilación es diferente. Aquí se cumple uno más de las tradiciones indígenas. Aquí ya no es náhuatl, aquí ya son zapotecos, mixtecos, los que inicialmente trabajaron el mezcal. Y el mezcal también podemos ubicarlo en épocas muy ancestrales, muy antiguas, y que ha tenido diferentes comportamientos a través de la historia. Igual que el tequila, el mezcal le tomó más tiempo, pero el mezcal ahora es una bebida de mucha categoría, de muchos altos vuelos. Hay lugares donde una copa de mezcal cuesta lo mismo que de coñac, y qué bueno. El mezcal tiene una elaboración diferente que va a lograr que tenga un olor como ahumado, que para mucha gente no le gusta, como a veces también el hecho de que aquí se cumple, como les decía yo, otra tradición indígena, que es la entomología, que es el comer insectos. Todos sabemos que lo importante del mezcal es el mezcal con gusano. Y nos preguntamos, ¿realmente tiene gusanos? Sí, sí los tiene. Porque recordemos que los insectos eran una parte importante y siguen siendo una parte de la alimentación mexicana, los gusanitos de maguey, los chinicuiles, todo esto, que son parte muy tradicional de la dieta mexicana. No diré que es importante, pero también ha tenido un ascenso social. Hoy ir a comer unos gusanitos de maguey es como ir a comer caviar, hacia ese precio y a esa delicia, ¿verdad? Entonces el maguey del mezcal se trata de una manera diferente, es etiológicamente diferente, pero en su imagen es lo mismo. Vemos también que hay que esperar, y esto me interesa que nos quede claro, que va muy de acuerdo al comportamiento de la población indígena, que nosotros, los que estamos hechos ya de mundos diferentes y de ciudad y la gran urbe, no entendemos los tiempos del pueblo, de decir, no tiene idea de la hora, siempre llega tarde. Pues es que son siglos de ser pacientes. Y todo aquel que sabe algo yo no, nunca he vivido en el campo, pero sabemos por la literatura en cualquier parte del mundo, la gente que depende del campo tiene que aprender la paciencia. Y así es en este caso de el tequila, el maguey, el pulque y el mezcal. Y yo por eso les decía que ante tanto daño que hemos vivido en estos últimos meses, específicamente estos últimos 2 meses, que nos vimos golpeados por todas partes, por todos lados, de diferente medida y de diferente peso, pues solo qué les puedo decir. Repetir este dicho tan mexicano que es: para todo mal, mezcal, y para todo bien, también.
Muchas gracias. Pues salud. Espero que algunas personas que se enteraron con anticipación, como tú les mandaste, me dijeron, oye, ¿significa que a la charla tengo que ir bien armada? Les digo, pues, no está de más, no está de más, ¿sí? Porque además, si No. bien al tequila no le dan estos poderes nutricionales o afrodisíacos que puede tener cualquier alcohol, sí, lo que sí es comprobado es que despierte el apetito. Por eso se toma como un aperitivo junto con otras bebidas que también no me gusta a mí hablar de ellas, pero el tequila sí despierta el apetito y te hace la comida mucho más agradable. Y la compañía. Casi, casi. A ver, aquí tenemos, me encanta el tequila, nos dice Martín. El tequila es energía, es espíritu, es sexual y es vida también. Exacto. Salucita y hasta el fondo, dice. Es Martín. Martín, no sé si eres el Martín que conozco, pero estoy Martín Aristi. no lo conozco, no tengo el gusto, pero comparto con él totalmente. Y cuando quieras, Martín, nos vamos a tomar unos tequilas, ¿sí? Ok, gracias. Pues sí, aquí también nos dice Linda Lichi, tequila reposado. Reposado, exacto. Hay el reposado, el añejo, el, el de cristalino, en fin. Sí, felicidades, excelente. Martín dice, claro que sí, nos vamos. Pues órale. Felicidades, excelente plática, muy buen tema, aminora la crisis, muy bien, pues sí, eso es justo lo que se quería. Lo que yo esperaba, porque tú recordarás, Anita, que habíamos quedado para precisamente el día 4 de octubre, creo, que íbamos a hablar de otro tema, como me correspondía un miércoles, y ese sábado fue ese sábado trágico, terrorífico, que nos dejó a todos paralizados, y en los cuales Anita y yo, aprovecho a dar esta explicación, Anita y yo decidimos que el tema que había yo escogido era totalmente irrelevante para el momento y más valió esperar a que pues empecemos a digerir en lo posible este gran problema que no se aminora y que nos ha traído tantos problemas y que esperemos que no, pero es de esperar que traerá muchos más, en tanto el problema del Medio Oriente, como decía yo, no comparo ni equiparo una gran tragedia como es la que está sucediendo en Israel con la enorme devastación que sufrió Acapulco, pero ambos nos tocan de diferente medida, de diferente manera, pero no hay quien no tenga su corazón ligado a uno y a otro de estos espacios. Entonces pensé que pues algo que nos consuele, así que ahorita antes de comer no les recomiendo el pulque porque no lo van a encontrar. Quizá todavía en el centro histórico, por ahí por las calles de Regina o un corregidor, no sé. En alguna En, cantina por ahí. en, no, porque hay cantinas, hay muchas y también No, muy por eso, bonitas, a lo pero mejor en una, pulquería no es lo mismo. pulpería, Una ah, cantina, mira, una cantina es una cosa. Una cantina te vende todo tipo de bebidas y con comida pero, también. pero no Y te vende pulque. no, no. Ah, Ahora mira. yo he ido, Martín, escucha, yo he ido a muchas cantinas, porque en las cantinas ves la vida tradicional. Y hay cantinas en el centro y hay cantinas en Coyoacán y hay cantinas muy bonitas y unas que han mantenido su ambiente tradicional, pero ya no se vende pulque.
Yo, como Ok. les dije, yo viví el pulque porque una vez fuimos a Pachuca y vi el pulque y me descompuso el estómago porque les dije que yo tengo una historia con el pulque. Y brevemente, si ya no hay otra pregunta, se les voy a decir. Cuando yo era una bebé, yo tenía una nana y todos, bueno, yo dormía muy bien y se fue la nana, Irene se fue de la casa y Ya entonces me imagino. la niña no dormía. Y mi mamá decía, ¿qué le pasa a la niña que no duerme? Y entonces la otra muchacha le dijo, señora, pues es que como Irene siempre le daba su curadito de fresa y ahora ya no, pues ya, así que eso explica todo. Wow. Wow. No, bueno, qué historia. Historia, Qué historia. a los 6 meses me daban pulque porque además le faltaba un grado para hacer carne. Sí, entonces Híjole, no, bueno. la nana pues me dio, pero bueno, se me quitó el gusto, se los aseguro. Teníamos aquí una mano levantada de Lázaro, pero a ver, Linda, le voy a permitir hablar. Sí, a Listo, ver, Linda, puedes abrir tu micrófono. Hola, Hola. Shulamit, muchas gracias por tu plática y pasa. créeme que sí la tomé porque necesitaba distraerme. Estoy sumamente agobiada este día y además muy decepcionada por el New York Times. Acabo de leer una noticia que me cayó en el hígado. Dice que se levantó dice Estados Unidos eh, como quien dice, acusa a 4 soldados rusos por crímenes de guerra contra un americano que lo maltrató, etcétera, etcétera. Pero lo que me cayó terriblemente en el hígado es que dice, el Departamento de Justicia también dijo que ha empezado a investigar y, entre comillas, el asesinato de más de 30 americanos. O sea, no lo creo todavía, hay que investigarlo por los asesinos, no dice asesinos, dice fighters de Hamas durante el ataque a Israel del 7 de octubre. Y he encontrado tantas noticias biased, no sé cómo se dice, este, Perversas, perversas. y sí, que de verdad no es posible que la gente siga negando lo que tiene en la nariz. Pero Linda, queridísima Linda, eso es lo que digo, que además del golpazo tremendo que se vivió, que vivimos desde hace 2 meses, ojalá pudiera yo decir que se me haga la lengua chicharrón para utilizar un, Ojalá. pero apenas estamos empezando a vivir las consecuencias de esto, porque como tú dices, cada día recibimos un golpe más, una decepción más en cuanto a cómo el mundo está reaccionando. Es para preguntarse, es para atemorizarse y verdaderamente paralizarse del miedo, de la preocupación, de lo que nos puede venir encima a los judíos en general y a los judíos, bueno, a los judíos de la Golá, a los judíos de Israel ya lo tienen y los judíos de la Golá lo vamos a empezar, ya lo empezamos a vivir. Y pues mira, yo tenía un compañero, un hombre muy inteligente y muy culto, que siempre me dijo, el antisemitismo es una enfermedad mundial, ancestral, eterna, y a la cual no se le ve la salida, no se le ve la curación. Y así es. Y Así es. Linda, cada día mejor te tomas tu tequila, porque Así no, lo haré. esto no se va a componer pronto. Esto no se va a componer pronto. Yo no quiero entrar en el campo de la política, que yo soy Claro doctora que en no.
Yo soy doctor en ciencias políticas por la Ibero y estaría yo capacitada para hablar, pero aquí ha habido especialistas muy inteligentes y muy informados que nos han dado las pláticas. Pero lo que te preocupa ahorita a ti, que nos preocupa a todos, no se va a mejorar. No se Pues va a... tenemos pendiente un tequilita. O dos. Así es. Gracias, gracias. Sí, bueno, y tratar de, aunque uno no puede, pero escuchar un poco menos de noticias Pues y sí, no clavarse porque está cañón cómo están las cosas. Así es. yo te voy a Pero decir, a Linda, y se lo digo a todas las amables personas que escucharon, que si bien, como dije, las cosas ahorita no se van a mejorar y cada día leemos o vivimos experiencias que nos enferman, como dijo Linda, la vida sigue adelante. Yo recomiendo a la gente que no podemos desatender lo que está pasando, pero les recomiendo oír música, leer buenos libros y junto con un tequila comer algo delicioso y ayudar en lo que se pueda. Nosotros podemos ayudar económicamente y de diferentes, anímicamente, y seguir adelante con nuestras vidas y cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, con Linda comparto dos hermosos bisnietos, así que pues exacto, y también lo que dijiste de pues ir a Tequila, que es un pueblito mágico increíble, preciosísimo, que debía, la verdad vale. Anita, la Keila debería de organizar un viaje, ir a Guadalajara, la Feria del Libro, por ejemplo, y después ir a Tequila. Verdaderamente, ir a Tequila es entrar en un mundo mágico. Es Sí, entrar sí, en un sí, mundo mágico padrísimo. y podemos hacerlo. Ok, Anita, pues Lo muchas voy a gracias. tomar, lo voy a tomar, lo voy a tomar en cuenta, que no sé qué pasó aquí, espérame. Ya. Lo voy a tomar en cuenta, Shu, y primero Dios, el año que entra, pues vemos qué hacemos. Peshanaba, primero Dios. Gracias, Por el Anita. Gracias. momento, pues les doy las gracias, te doy las gracias a ti, por supuesto, y a todos los que nos acompañaron, y pues les deseo que estamos por empezar la fiesta de las luces, la fiesta de las velas, así que ojalá y que de verdad tengamos una iluminación grande, una luz enorme que ilumine tanto nuestro querido Israel como Acapulco, como nuestras vidas, como el regreso de los soldados y de los Primero, rehenes. así Primero es. Dios, que tengamos esos milagros que suelen suceder justo en estas fechas, que sea todo para bien y que primero Dios el año que entra pues empecemos con salud y con puras alegrías y puras cosas buenas para todos. Hag Hanukkah Sameach para todos. Amén, Y como amén. dices, que celebremos con mucha luz, con mucho amor, con nuestra familia. Gracias, Amén, que Anita. así sea. Gracias a ti, gracias a todos. Bye.